Con la persona que vamos a hablar a continuación, hace aproximadamente 8 años con la que no nos hablábamos. Yo he dicho algunas cosas de él, de las cuales me arrepiento. Supongo que él ha dicho cosas mías de las que creo se arrepiente. Y la verdad, yo he sido muy injusto con él. Lo quiero decir públicamente, y quiero decir públicamente lo que hace unos días, luego de las PASO, le dije a él personalmente. Tuvimos una larga charla personal, personal, pero quiero decir siempre periodística, periodística por mi lado, y como ex funcionario, importantísimo ex funcionario, y hombre de la política, de la economía, y fruto de esa charla, para mí, de las más sinceras y productivas que he tenido en estos 20 y pico años de carrera, acordamos que luego de las elecciones íbamos a tener esta charla que vamos a tener ahora. Se pueden decir muchas cosas del señor que vamos a entrevistar a continuación, pero quiero decir tres. La primera, en una Argentina que ya sabemos cómo es, puedo dar fe que estamos hablando y vamos a hablar de una persona absolutamente honesta, y mirá que tuvo oportunidades como para no serlo. Y después, y esto es muy importante, intelectualmente honesto. Lo que dice hoy es lo mismo que decía hace un tiempo, obviamente de manera ayornada. Dicho esto, sin más, y decir también que el señor con el que vamos a hablar tiene un muy buen jefe de prensa, que es el que ha logrado este acercamiento. Bueno, está en línea aquí desde otro lado, en FM Millennium, el señor Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. Está Lorena Toso con nosotros también. Guillermo, ¿cómo le va? Carlos Burgueño, te lo saluda. ¿Qué tal, Burgueño? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo y bueno, gracias por la introducción. Nos hemos dicho cosas mutuamente, pero ya está, los dos hemos crecido y los dos entendemos cómo es el juego del acercamiento también, así que lo hemos conseguido a través de un amigo común y para mí es un placer enorme poder conversar contigo. Bueno, para mí también, ¿no? Y le digo por qué, y aquí vamos a la primera pregunta. La Argentina que viene es una Argentina que tiene que ser inclusiva, no exclusiva. Y todas las personas de bien que creen tener algo para aportar para poder salir de una crisis muy terminal, tienen que tener un lugar importante. Y creo que usted es una persona de esas. Dicho esto, ¿usted cree en la posibilidad de un gran entendimiento político, económico para sacar a la Argentina adelante? Lo creo, sí, creo que es necesario. Lo que pasa que en el medio el debate profundo termina siendo qué pone cada sector. Por ejemplo, es imprescindible llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay que llegar. Y no hay ninguna posibilidad de pensar que no se va a llegar a un acuerdo, ni planificar la Argentina pensando en un acuerdo con el Fondo Monetario. Bien, la segunda parte del debate es, ¿y quién pone la plata? ¿La ponen los trabajadores porque van a consumir menos? Y entonces ahí vamos a tener el superávit comercial necesario para tener el excedente de dólares que nos permita pagar los intereses de la deuda pública y privada y que se registren en la cuenta corriente de la balanza de pagos, o la van a poner los sectores que tienen excedente económico y que cuando lo buscas solamente transitan por la pampa húmeda, en términos de propietarios de la tierra que en general viven de la producción que hacen terceros, porque la alquilan. Bueno, este es un debate colosal,
Porque de un lado, si es mi propuesta, tenemos que sentar a la sociedad rural y nos tenemos que poner de acuerdo. Habíamos empezado a transitar ese camino. Está claro que no lo pueden poner los industriales si las empresas no les son rentables. No hablemos de los banqueros, porque ¿qué patrimonio pueden tener los banqueros como patrimonio neto propio? ¿No? Los depósitos. A veces se confunden en la política los depósitos que hace el público con que sea plata de los banqueros. Bueno, está bien, vamos a los accionistas de los bancos y ver si pueden colaborar, no hay ningún inconveniente. Pero cuando vas a la plata gruesa, vas a algunos miles de millones de dólares, sistemáticamente, porque no es que lo ponen una vez, sistemáticamente. Bueno, cuando llegas a esos puntos del debate, es donde la cosa se pone ríspida. Y entonces yo estoy de acuerdo que hay que llegar a una conclusión conjunta y colectiva. Ahora, y estoy de acuerdo con que hay que pagarle al fondo, porque aparte es todo el mundo, digamos, ¿no? Esto es ridículo, es la Argentina contra el resto del mundo. Toda otra posibilidad es absolutamente ridícula. Ahora, avancemos y digamos quién pone la plata. Bueno, ahí se ha dado... Ahora, Guillermo, sobre ese punto, yo si hay algo que recuerdo muy bien de su tiempo como secretario de Comercio Interior, es que usted no tenía ningún problema en tratar de frente a los empresarios más grandes del país, ¿no? Y a las empresas más grandes del país, y incluso de una manera dura, pero nunca los trató ni de delincuentes ni de los culpables de la crisis. Jamás, porque no lo son. ¿Cree que hoy tienen, bueno, y entonces, qué rol tienen? El primero, ¿qué cree usted que piensa parte del gobierno de los grandes empresarios de la Argentina? Y después, ¿cuál es el rol de estos empresarios en este acuerdo político y económico que debería venir? Mire, ahí hay un debate muy profundo, donde algunos muchachos piensan que el debate de café es el mismo cuando tenés que firmar una resolución que cuando estás en el bar de la esquina. Mirá, los grandes empresarios industriales de la Argentina son imprescindibles en el esquema de conversación para llegar a los acuerdos de un modelo de desarrollo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántas fábricas de aluminio podemos tener en la Argentina? Podemos tener una. Ya se desarrolló, tiene dueño. Si alguien me dice que Kicillof puede fabricar aluminio mejor que Madanes, que es el dueño, bueno, es muy fácil. Se hace una audiencia, hasta pública, y Kicillof me demuestra que puede fabricar mejor aluminio que Madanes. Obviamente que no, ni se va a presentar Kicillof, porque no tiene ninguna posibilidad. La segunda sería, bueno, pero Madanes se lleva tanta plata todos los años, tanta plata, que la tonelada de aluminio en la Argentina, por la plata que se lleva Madanes, hace que no sea competitivo su precio. Y eso es muy fácil, te podés imaginar que lo sentamos a Madanes del otro lado y le decimos, a ver, ¿cuánto te llevas? Acá tenés el balance. Bueno, está bien, pero vos sabés cómo son los balances. Decime la verdad, y acá está la verdad. Bueno, muy bien. Y cuando vos desparramás lo que se lleva Madanes o Roca o el mismo Pagani, dueño de Arcos, sobre el tonelaje que vende, es absolutamente una cifra tan minúscula que, claro, cada que vende, sobre todo estoy hablando de acero, en aluminio no llegamos a millones de toneladas, pero no hace la diferencia. Entonces acá viene el rol de la actividad privada. ¿Qué es lo que yo discutía con Madanes? Mirá, Madanes, generemos las condiciones para que vos me hagas competitivo el aluminio aguas abajo. Y para hacer competitivo el aluminio aguas abajo, el Estado tiene mucho que hacer, por ejemplo, en términos energéticos. Por ejemplo, hoy es la asignación de dólares. Ahora, cuando el Estado tiene mucho que hacer, porque si no tenemos la energía suficiente, no tenemos aluminio,
Tiene que ser una discusión de cara al sol, no entre dos. Si yo sostengo, mire, en algún momento hay que armar una central nuclear y darle la energía al lugar. Y al lugar del otro lado, con esa inversión, porque no la puedo hacer al lugar, una central nuclear, resolviendo los temas ecológicos, bla, 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 y haciendo los debates que hay que hacer. Es decir, bueno, mire, como contrapartida de esto, el aluminio va a tener estas características en Argentina. Y entonces nosotros vamos a tener una materia prima para el conjunto de la población y del aparato productivo, que es como esto se hace y se conversa. Así lo hicieron los coreanos, que lo copiaron de Perón, así lo hicieron los norteamericanos, así lo hicieron los ingleses, los franceses, los italianos. Si no, ¿cómo se piensa que los italianos fabricaban submarinos a principios del siglo XX? ¿Porque son muy buenos nadadores? No, porque fue una vocación del pueblo italiano, sintetizada a partir de sus dirigentes, que tenían que fabricar submarinos. Y lo mismo con los franceses. Ahora, si el pueblo argentino llega a la conclusión que no queremos tener aluminio, que no nos hace falta, que es lo mismo importarlo que fabricarlo, listo, listo. Es una decisión soberana del pueblo, lo mismo el acero, lo que no la pueden tomar es dos en una oficina. Claro. Bien, Claro. En el momento que vos planteás las cosas en estos términos, se allana el camino inmediatamente. Cuando vos te sentás con la duda y decís, mire muchachos, la verdad que los trabajadores de esta altura, los jubilados, los pensionados, no pueden, ¿qué otro esfuerzo van a hacer para pagarle al fondo? Lo tienen que hacer ustedes. Y te mira y te dice, ¿cómo lo hago? De esta manera. Bueno, muy bien, hago el esfuerzo. ¿Y cómo es? Bueno, acá tenés un bono donde el Estado, esto que dejás de percibir ahora, te lo da de acá a tantas décadas. Y desde ya, que esa visión a lo Grabois de atentar contra el derecho de propiedad no tiene nada que ver, porque no solo con nosotros los peronistas, sino que está en la Constitución Nacional, eso está fuera de discusión. Claro. Ahora, cuando vos tenés esos debates donde lo que se pone en juego es el derecho de propiedad, bueno, entonces no alcanza con una buena elección. No, Tenés claro. que generar las condiciones para que el pueblo argentino repudie el derecho de propiedad. Bueno, eso ya, ahí ya es muy difícil. Ya es muy difícil. ¿Está bien? Todo esto que está mencionando Moreno habla de la cantidad de frentes con los que va a tener que lidiar por los próximos 2 años el gobierno de Alberto Fernández. Yo sé que usted tiene una visión bastante particular sobre Alberto Fernández respecto de su peronismo o no peronismo. Digo, ¿cómo cree que va a hacer para llevar adelante el mejor trabajo posible en los 2 años que restan, teniendo además unos cuantos frentes internos que resolver? Mire, lo primero es que Alberto Fernández, con respecto a los que sí son socialdemócratas, aparte de ser socialdemócrata, no tiene una cabal comprensión de lo que acontece. No es apto, no entiende lo que pasa. Pero, ¿coincide con Manes en eso? ¿Cómo? ¿Coincide con Manes en eso, acerca de que no termina de ver la realidad? No, pero yo lo dije mucho antes sin no ser, sin ser neurocientífico. Dije que Alberto Fernández no tenía la realidad como criterio de verdad. Lo dije hace meses. Cuando él empezó con esa historia de autopercibirse, le dije, mire, este muchacho se autopercibe exitoso cuando es un fracaso. Mucho antes que Manes fuera candidato. No quiero decir con esto, pero no quiero darle la autoridad a Manes de haber sido... yo soy economista, él tiene otra disciplina, pero es simplemente porque lo conozco a Alberto desde hace 30 años. Entonces, el problema que tenemos ahí es un problema de una envergadura notable, porque él no le podría haber permitido al ministro de Economía cambiar el orden de negociación de la deuda externa. Primero era con los multilaterales, primero con el mundo, después con los privados. Porque al que no le podés no pagar es a los privados, al mundo, a los privados vas a discutir. Ahora, es imposible un default con el Fondo Monetario, imposible. Por tanto, todo eso que están diciendo. Y entonces vos tendrías que arreglar primero cómo hace una empresa que está en convocatoria de acreedores. Primero negocia con los proveedores y después negocia con los bancos. Pero es el ABC de cualquier muchacho que ha estado en el mercado. Entonces, primero tenías que arreglar con el mundo.
después arreglar con el sector privado. Este lo hizo al revés, terminó el tiempo, ya llegaste al final, y ahora el acuerdo que vas a firmar, el contrato marco, porque finalmente no es otra cosa que eso, es un contrato marco, un mutuo, que vos le vas a discutir en los límites muy menores con el fondo, porque ellos ya lo tienen escrito. Entonces, ese mutuo que deviene de ese contrato marco y en el cual está contenido, tiene cláusulas muy precisas, que cuando vos iniciabas tu gobierno tenías posibilidad de flexibilizar. Es imposible. Pero aparte tenés que hacer una propuesta de pago, de lo mismo que le pasó a Grecia. Mire, Grecia llegó a donde llegó porque tenía un ministro de Economía que pensaba que era un sex symbol. Entonces llegaban todos los muchachos, los del fondo, los del Banco Mundial, llegaban estos con su traje gris, su corbata, así, y llegaba el muchachito este, un rockstar, en su moto, que venía de tomar sol, y que a los 10 minutos salía y decía, yo no arreglo nada. Y bueno, ahí está, ya terminó Grecia. Ahora eso se puede evitar, Guillermo, porque la Argentina sí puede hacer una propuesta de pago, sí. Primero, bueno, estuvo por acá el griego Varoufakis, ¿no? Sí, claro que estuvo, lo recibieron como si fuera una estrella de rock, Ahora, un fino marxista que la economía entiende lo que nosotros entendemos de ingeniería espacial. ¿Sabes? Bueno, lo aceptaron rápido igual, de todas maneras, duró poco como ministro de Economía en Grecia, pero volviendo a la Argentina, en todas las reuniones usted habrá leído las crónicas donde bonistas del exterior, grandes empresarios de acá y de afuera, se reúnen con Alberto Fernández, Martín Guzmán, con el funcionario que sea. Algunos están de acuerdo, algunos coinciden, otros no con lo que la Argentina está proponiendo, pero siempre hay una pregunta, que es, ¿qué opina Cristina de esto que usted me está diciendo? ¿Hacen bien los empresarios en hacer esta pregunta? Y si hacen bien, ¿qué cree usted, que ha hablado tantas veces con ella? ¿Qué opina de todo esto? Y ya que estamos también, la pregunta incluye, ¿cuál es el rol del kirchnerismo en todo esto que se viene? Mire, esto tenemos que empezar la respuesta en el 2014, que es cuando ella le da mandato a Axel Kicillof para ordenar la economía, entre comillas. Yo pensé que era una decisión táctica de Cristina. La primera decisión operativa de Kicillof es devaluar. Yo me opuse, se lo dije aparte, no hagas eso, te vas a poner la economía del sombrero, se lo dije. Después él tuvo la honorabilidad alguna vez de decirme, tuviste razón. Pero a lo hecho pecho. Esa falta de criterio en enero del 2014 para devaluar y sobre todo para echarle la culpa a una empresa menor como era Shell en la Argentina en aquel momento, porque tenía el 20% del mercado petrolero cuando el Estado ya tenía el 51% de las acciones de la empresa que tenía el 55% del mercado, que es YPF. Con lo cual, de ninguna manera, una empresa que ni siquiera tenía pozos petroleros y que solo destila, podía generar lo que generó torciéndole el brazo a todo un gobierno. Bueno, esa decisión de tirar la piedra y esconder la mano, que está mal porque no se gobierna así, es lo que inició este ciclo especulativo rentístico. Ahora, uno podía pensar que en ese momento Cristina tomó una decisión táctica. La elección de Alberto Fernández lo que termina demostrando que fue una decisión estratégica. Entonces yo no sé si estamos hablando de la misma Cristina. Hay un embelezamiento quizá de Cristina por la socialdemocracia, que no tiene nada que ver cuando ella hizo un gobierno profundamente peronista. Que podemos discutir un matiz de acá, un matiz de allá, pero no hay ninguna duda que las decisiones en la política económica eran profundamente peronistas. ¿Cuándo empieza a fracasar? Y cuando cambia el marco conceptual, que continúa con Macri, con algunos deslices, algunas sensaciones de Macri yendo para otro lugar, se mete con el precio de los alimentos, saca las retenciones, vuelve a devaluar. Pero es un sesgo de una política socialdemócrata o neoliberal y a la vuelta socialdemócrata que en términos conceptuales de la economía es lo mismo, la escuela austríaca. Claro, ahí entramos en un debate tan profundo de decir, che, Guillermo, estamos en la radio, pero es que es lo mismo.
¿Por qué puede Macri seguir a Kicillof con la misma política económica, salvo algunos matices, y después Alberto seguir a Macri con la misma política? Porque son lo mismo. Porque son lo mismo. El económico que empezó con Kicillof se agotó, se terminó. Ahora no más. Por eso ya tenés 3 días y una caída de las bolsas que son increíblemente profundas y la de hoy lo termina de completar. Entonces, ya tenía la acción la última vez que la vi de YPF debajo de 4 en el ADR. Entonces, yo lo que te digo es... No la vuelvo a mirar, ¿eh? Yo que usted no la vuelvo a mirar. Ok. Esa... No, porque estoy acá, vine a atender a un cliente que encima con su máxima paciencia me está esperando que yo lo... Porque esos son los clientes de la consultora. Pero de paso se está divirtiendo. Escuchate, y ya la mitad. Entonces, me dice, mirá, esta Cristina, si es la Cristina socialdemócrata, no tiene nada que ver con la que gobernó y fue exitosa. Porque nunca devaluó, por ejemplo. Nunca. Ni Kirchner, ni Cristina devaluaron. El que devaluó fue Kicillof. Y una devaluación de una altura tal que rápidamente fue a precios. Entonces, como en términos de devaluación real, no pasó nada. Fue un ajuste de variable nominal, se armó un lío bárbaro en el sector privado. ¿Por qué se armó un lío bárbaro en el sector privado? ¿Y por qué a partir del 2014 prácticamente no hay crecimiento de empleo en el sector privado? Y porque empezó a tener más vigencia el gerente financiero que el gerente de producción. Cuando vos le desordenás el flujo de caja a las empresas con una devaluación, ¿qué pasa todo esto? Ganás más plata, quizás si no vendés, o si vendés cobrás contado, que si vendés a plazo. Vos imaginate un mayorista que hoy vende a plazo, suponete 30, 60, 90, y en el medio estás hablando de una devaluación que no sabes. Es preferible que no vendas y te quedas con el stock. Está pasando eso ahora, en este preciso momento. Y por eso te viene el desabastecimiento. Y solamente vendés para cubrir los costos. Hasta que te cansás y empezás a achicar costos y ya sabes por dónde achicás. Todo esto se generó a partir del 2014. Claro, Kicillof tenía la experiencia para entender esto, no. Más, me dijo a mí en ese momento, en esa última reunión que tuvimos, no, Guillermo, gracias a lo que hicieron ustedes, lo que hizo tu generación de economistas, así me dijo, la Argentina ya no es más bimonetaria y estabilizaron tanto el país que una evaluación no va a tener implicancia. Y yo le dije, mirá, 10 años no son nada, Kicillof. Pero él era un cuarto de su vida cuando estábamos hablando de esto. Y para mí ya no era un cuarto de mi vida, ya 10 años para mí no son nada, si el tango te dice 20. Y lo mismo le pasa a Guzmán. ¿Cuántas veces habló con Arcor, con Roca o con el dueño de Aluar, para ponerte los mismos ejemplos? Nunca. Y lo nombraron igual ministro de Economía. ¿Es culpa de él? No, culpa del que lo nombró. Claro. Culpa del que lo nombró. Usted me está mencionando a Kicillof y obviamente vamos siguiendo ese recorrido. Y yo me pregunto, en ese recorrido de personas de la nueva generación, muy cercanas a la presidenta y demás, en este caso mucho más cercana todavía porque me refiero a su hijo Máximo, ¿cuál es el rol que puede tener un joven como Máximo Kirchner, un diputado como Máximo Kirchner, en el futuro de un posible gobierno y demás? Digo, pensaba mientras usted hablaba que en algún momento hizo una especie de elaboración teórica acerca de la poca necesidad de las matemáticas para llevar adelante cuestiones de la economía, que llamó la atención, ¿no? Como declaración. Digo, ¿cómo lo ve a Máximo Kirchner? Mire, se tiene que formar. Yo se lo digo casi que puedo ser su padre, yo tengo hijo de 44 años, él calculo que tendrá 47, 48, no sé cuánto tendrá, pero debe estar por ahí. O 46, que puedo ser su padre. Y si no, ahí, digamos, la edad me da perfectamente para ser su padre. Tienen que formarse. Tienen que formarse. Que la política no entiende la economía. Ayer hice una charla, tenemos un grupo de economistas jóvenes en nuestro espacio político. Y cuando hicimos una charla de economía, empezó a decir, mire, la dificultad de la política para entender la economía, los límites de la voluntad.
para la política, que en general cuando hablan del ministro de Economía, hablan de los funcionarios. ¿Cómo se divide esto? Entre los hombres de la política y los funcionarios. Los hombres de la política son los que tienen cargos electivos, fueron votados por su pueblo y por lo tanto tienen legitimidad de origen. Los funcionarios están a tiro de decreto. ¿Cómo vos le explicás a alguien que fue elegido por su pueblo que hay un límite de la voluntad por los hechos técnicos? Claro, cuando vos estás en terapia intensiva y el médico te dice llegaste al final, bueno, vos lo entendés. Ahora, un economista no es tan fácil entenderlo. Te lo digo porque estuve ahí. Entonces, cuando vos le planteas los límites de la disciplina, y los límites de la disciplina que son muy flexibles esos límites, no estamos hablando de la física, la química, estamos hablando de una ciencia social. Cuando vos le planteás los límites de la disciplina, le decís, mirá, no vas a poder emitir todo lo que quieras, porque si no la economía sería una disciplina de diseño gráfico, a ver quién hace el billete más bonito. O la economía sería el límite de la cantidad de papel y de tinta y la velocidad de las máquinas. Y vos intentás explicar esto. Si no tenés las espaldas suficientes, forjadas a la luz de la lucha política también, es difícil que te escuchen y que te entiendan. Claro. Guillermo, usted mencionó... Por eso yo formo economistas en la política también. Porque tienen que dar charlas en las unidades básicas. Y tienen que explicarle economía a la señora que se hace las compras. Y si vos no le enseñás economía a la vecina tuya, ¿cómo haces para explicárselo al presidente después? Porque en general no tienen un dominio de la disciplina. Algunos piensan que porque Guillermo Moreno, una Secretaría de Hacienda, que manejaron una Secretaría de Hacienda en una provincia están aptos. No, la Secretaría de Hacienda, que es recaudar y gastar, no imprime plata, no define la tasa de interés, no define el tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Guillermo Moreno es un defensor de la economía política, de la disciplina de la economía política, la más importante de todas. Esto lo quiero resaltar, y también como para los estudiantes de economía, no dejen de lado la economía política. Ahora, Guillermo, una consulta puntualmente. Usted mencionó el tema de lo devaluadas que están las acciones de las empresas argentinas, y ha sido una muy mala semana para los bonos emitidos. Reestructuración de la deuda, tienen precio de default. Bromeábamos esta semana, entre comillas, bromeábamos con que no tienen demanda ni de fondos buitres. ¿Esto hay que tomarlo como algo coyuntural o está mostrando algo grave de la economía argentina? Y estamos en una situación muy compleja. La destrucción de valor que ha generado el gobierno de Macri en los 2 últimos años de su mandato, producto de las decisiones tomadas en los 2 primeros años y a su vez de la herencia de Kicillof, son tremendas. La destrucción de valor, si vos agarrás lo que vale la acción de YPF y lo multiplicás por la cantidad de acciones que hay, te da un valor ridículo. Con 1.200, 1.300 millones de dólares te dan el vuelto. Entonces, esto es un absurdo. Pensar que la Argentina, con esta destrucción de valor, tiene opciones ridículas. Lo que pasa es que solamente porque estamos los argentinos dentro de la Argentina, esto seguimos hablando. Porque la destrucción de valor es inmenso. Entonces, lo primero que tenés que hacer es reconstruir el valor. Y obviamente esto solo lo podés reconstruir si tenés unidad de cuenta. Y para eso tenés que resolver el tema monetario. Nunca nos acusaron a nosotros de tener irracionalidad en la macroeconomía. Después me podían decir a mí, no, Moreno, pero los precios, yo estaría con la subjetiva, no se reían. Nosotros tuvimos una experiencia macroeconómica impecable, por eso el país creció. Y por eso mi recomendación a Kicillof es no devalúe, porque rompía la consistencia. Le intentaba buscar destruyéndola. Bueno, fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque no comprendía a los actores profundos de la economía argentina, que son los de carne y hueso, los empresarios y los dirigentes sindicales.
Si la política económica que vos vas a implementar no te la aceptan los empresarios y los dirigentes sindicales, vos estás perdido. Por eso es tan importante la conducción. El modelo de desarrollo lo puede pensar la política, pero lo implementan los trabajadores y los empresarios. Por eso es tan importante que vos lo consensúes, al revés de lo que pasó en nuestra gestión, donde parecía que no consensuábamos. Nosotros nos pasábamos hablando todo el tiempo, no a los medios, a los empresarios. Por eso hay ahora una reconsideración sobre aquel momento. Sobre aquel momento. Como decía Perón, porque los que vinieron como eran, ¿no? Bueno, o sea, al final nos eso también tenés razón. Bueno, eso también tenés razón. Pero la realidad es que hoy cualquier empresario te paga 5-1 para volver allá. Pero escúchame. Guillermo, en lo ahí que se valoriza los la década próximos ganada. meses. Ahora, no con esta Cristina, porque esta Cristina es socialdemócrata hasta que diga lo contrario. No alcanza con que diga, no, yo soy peronista. No, el peronismo se ve en la acción. Y hoy esto no es un gobierno peronista. Guillermo, la última pregunta. Sí, y agradeciéndole a mi cliente, si no lo voy a perder. y agradeciéndole a su cliente, y le decimos, si nos está escuchando, que tiene el mejor consultor para la economía real que hay en la Argentina, así que no lo pierda y que se siga divirtiendo con esta entrevista. La última, no sé si vio un off the record, réteme si es así, pero en la charla que tuvimos usted mencionó que si hay una crisis, la crisis puede ser muy corta y que lo que viene va a ser mucho mejor. Exacto. Primero, nosotros estamos en una situación de supercrisis. Los clientes míos, aparte de mi negocio personal, están preparados para esto, lo fuimos preparando en los últimos meses para aguantar el temporal. Pero después te tienen que venir 20 años de crecimiento sostenido. O sea, ahora es aguantar el temporal, que va a ser muy duro. Esto no es el 2001, esto es muy complicado. Ahora, pasado eso te vienen 20 años. Mirá, yo voy a hacer ahora un artículo sobre los ingleses, porque yo creo que parte, o sea, la clase dirigente inglesa está de vuelta en el mundo, ¿no? Lo cual para nosotros es un problema por Malvinas. Siempre es preferible tener en Malvinas una potencia retirada y no una potencia ascendente. Pero lo que hay que reconocer es que no hay ninguna posibilidad de que te devuelvan las Malvinas si nosotros no tenemos un ingreso per cápita entre 25 y 30 mil dólares anuales, de per cápita. Y para eso tenés que crecer a tasa china durante muchos lustros. Y eso tenés que empezar después de resuelta la supercrisis. Ahora, cuando vos salgas de la supercrisis, y aquí vamos terminando como vos me sugeriste, Cristina tiene que tomar buenas decisiones, y yo se la aconsejo. Mira, se equivocó en el 14, en el 15, en el 17 y en el 19. Que no se equivoque hoy, porque si se equivoca hoy, toda crisis y supercrisis necesita ser catalizada buscando también al esquema de salida un chivo expiatorio. Eso también los ingleses, cuando construyeron porque viste que los ingleses de última lo que hacen también es no solo haber difundido los deportes y algún idioma, sino las distintas disciplinas, y en este caso cuando ellos fueron los primeros antropólogos y fueron descubriendo en civilizaciones que no se conocían los que tenían en común. Por ejemplo, que los padres no pueden tener sexo con sus hijos. ¿Está bien? Pues bien. Pero también descubrieron lo de los chivos expiatorios en las grandes crisis. Bien, y hoy Cristina tiene todos los boletos comprados para eso. Y entonces yo le digo, mira, Guillermo Moreno, con todo respeto, mírese en el espejo de Alan García. Porque hay un Alan García muy popular y un Alan García que fue repudiado por su pueblo. Bueno, cuidado con esto, Cuidado.
Guillermo, obviamente esta es la primera de muchas charlas que vamos a tener aquí Desde Otro Lado, en este programa, y en privado también, ¿por qué no? Y bueno, eventualmente algún día estará en el piso y recordaremos algunas de las cuestiones de su gestión que son dignas de contarle a la gente, porque usted sabe, y lo hemos hablado, hay mucho mito sobre usted como secretario del Interior, y vale la pena hablar de eso también. Pero fundamentalmente lo que le decía al comienzo de la entrevista, en la Argentina que viene usted tiene un lugar, usted tiene un rol, así que va a tener que asumirlo, quiera o no. Te agradezco. Bueno, habíamos acordado para cerrar la entrevista y como último gesto, como último apretón de manos, siempre los viernes aquí en Desde Otro Lado es día de música en vivo, arriba, para comenzar el fin de semana, y hoy la música la elegirá usted, díganos. Sabes que esto siempre se dividió, viste que en Avellaneda estamos divididos entre los celestes y blancos y los rojos y así, y siempre estábamos los ricoteros y los de Soda Stereo. Obviamente en este caso a mí me ubicas en los ricoteros, así que poneme algo de los redonditos de ricota. Algo de los redondos, muy bien. ¿Y Kiki, por ejemplo? Dale, y empezamos el viernes, que vos sabés que los viernes para nosotros los peronistas es muy especial. Porque empieza a circular la sangre hasta ahora. Claro que sí. Te mando un beso y gracias por el llamado. Abrazo enorme y saludo a su cliente. Dale, saludos. Gracias por haberlo esperado. A mi cliente también. Hasta luego. Abrazo enorme.